Bueno, buenas a todos. Vamos a hacer un vídeo de estos que os hablé de fútbol portugués para que vayáis viendo lo que mueve esto. Y vamos a coger como ejemplo al Barça, por ejemplo, y a Jorge Méndez. Vamos a ver cómo em- empieza a pasar en el Barça cosas que han pasado en otros clubes y que son bastante preocupantes. Porque aunque es verdad que Méndez es un gran representante, el superagente que le llaman en Portugal, y que consigue cosas increíbles, porque es verdad, hace operaciones fantásticas, desatasca a veces negocios que parecen imposibles, pero y es un representante al que recurren muchos equipos cuando las cosas van mal. Eso tiene una parte buena y otra parte mala. Estamos viendo, por ejemplo, en la prensa, yo adelanté algunas cosas en Twitter antes que salieran en la prensa, de futbolistas mayoritariamente portugueses, o bien que son de Méndez, o si no lo son, porque Méndez tiene una particularidad, aún no siendo el representante del jugador, tiene una influencia tremenda sobre los propios jugadores portugueses o los representantes de esos propios jugadores, bien sean familiares o, o cualquier otro tipo de representante, sobre todo si es portugués o de ese entorno, porque, en fin, hay jugadores, por ejemplo, como que vamos a hablar de Florentino Luis, que es de Angola, y bueno, en fin, tiene muchísima influencia y a veces hace negocios y tratos para esos representantes, llevándose una comisión. Donde no pueden llegar los propios representantes de los jugadores, contratan a Méndez. O sea, es tremendo, es tremendo. Es un gran profesional, las cosas como son, y nadie le puede poner un pero a eso, pero bueno, después también esas ataduras con Méndez a veces son particulares. Vamos a ver, por ejemplo, están buscando un pivote, veíamos estos días que en la prensa salía que están buscando un pivote y claro, como las operaciones que quiere hacer el Barça se le van cayendo por los problemas graves que tienen económicos, pues han tirado de Méndez y Méndez pues le ha nombrado a dos buenos jugadores, uno sobre todo con un muy buen pivote que además lo está haciendo muy bien. Le he hablado de João Palhinha, en portugués se dice Palhinha, João Palhinha, bien pronunciado. La gente le dice Palhinha, le dice João es Palhinha, que juega en el Fulham, que fue fichado del Sporting el año pasado por 30 millones de euros, buen jugador. João creciendo cada vez más, un pivote que además ha aprendido mucho. Antes era un pivote mucho más posicional, ahora viene a la base, participa en el juego, tiene calidad, muy bueno en el tackling, lo ha jugado absolutamente todo en el Fulham. Tiene contrato hasta el 27. Claro, tiene contrato hasta el 27 y por lo que se ha dicho por ahí, la cláusula de rescisión, que tiene una cláusula, es mentira, no la tiene. Su representante es un familiar. Jorge Méndez ya ha dicho antes que tiene influencia sobre los familiares. Trataría de hacer el negocio. ¿Cuál es el problema? El Fulham no lo quiere vender y el entrenador del Fulham es Marco Silva, que encima es portugués también. Entonces, claro, Méndez, cuando un club está mal económicamente, se mueve en su radio de acción. O sea, Méndez se lleva con todo el mundo y trata con todo el mundo. Vamos a descubrir a Méndez. Pero en el ámbito portugués es que es Dios, porque para el fútbol portugués Méndez es Dios, porque está ayudando continuamente. Este año veremos lo de todos los años en el fútbol portugués, que para cuadrar cuentas tiene que vender jugadores siempre. Este año, por ejemplo, Porto tiene un verdadero problema está bastante fastidiado, tiene un desfase ahí con las cuentas y lo tiene que hacer en un mes escaso. Veréis cómo Méndez acabará ayudando al Oporto, a Pinto da Costa, como ha hecho otras veces, pues a veces con el Benfica ahora está muy bien, económicamente bastante bien,
El Sporting también, porque Federico Barandas está trabajando bien ahí, pero el Porto tiene problemas y él se lo soluciona a base de perder los mejores jugadores, pero los coloca y con muy buen precio. Fijaros, Vitinha el año pasado, por ejemplo, en el PSG, y este año pues pasará algo así con Octavio, con Taremi o seguramente con Diego Costa, el portero. Pero bueno, el Fulham no quiere vender a ese jugador. Y claro, al no tener cláusula se la va a poner. Tiene 4 años de contrato. Es un jugador que lo ha jugado absolutamente todo en el Fulham. Lo quiere solo en la Premier. Lo quiere. El West Ham está detrás de él. El Aston Villa igual. Fuera de la Premier le tiene el ojo echado el Bayern de Múnich. O sea, estamos hablando de un jugador que está bien referenciado, que está o sea, está sentado en la Premier. En el año que ha jugado ahí lo ha jugado todo y lo ha hecho muy bien para que el Bayern esté encima de él y dos equipos de la Premier, que yo sepa, seguro. El Barça va a competir ahí. ¿Qué precio le va a poner la Premier con el dinero que tiene? Que le va a pedir al Barcelona? ¿Qué le va a pedir? Si ya le costó a ellos 30 millones de euros, tiene contrato hasta el 27, le va a pedir 80 millones. El Barça no va a poder. Otro, Florentino Luis, del Benfica. Florentino Luis. Pivote titularísimo del Benfica. Florentino Luis, el que estuvo, bueno, ya he dicho antes, él es de Angola. Lógicamente por el tratados, por el tema de Angola con Portugal, pasaporte portugués, por temas diplomáticos. Lo ha jugado todo con el Benfica hasta la última parte del campeonato, donde una lesión un poco inconveniente y la irrupción de la joya de la corona que tiene ahora el Benfica, que no para de sacar, de Joao Neves, 18 añitos, que se entró por casualidad, bueno, un chaval que venía haciéndolo muy bien de las categorías inferiores, entró por casualidad y se acabó, ya no se fue. Y en los últimos partidos del Benfica fue el que levantó ese centro del campo que se había caído después de la marcha de Enzo Fernández y todo esto, que se notó mucho, aunque Chiquiño lo hizo muy bien, pero Joao en los últimos partidos le dio la vida al Benfica y ahí se cayó un poquito Florentino Luis. Florentino Luis, el que estuvo en el Getafe cedido, el que estuvo en el Getafe, bueno, pues se hizo con la titularidad en el Benfica y no ve lo que ha jugado ese muchacho. Más defensivo, no tiene tanto recorrido como Joao Palhinha. Palhinha es un grandísimo jugador, es un muy buen jugador. También tiene 27 años y Florentino tiene 23, si no me equivoco. Cláusula de rescisión de Florentino Luis, 120 millones. ¿Qué pasa? Que con la irrupción, tiene contrato también hasta el 27, igual que Palhinha, con la irrupción de Joao Neves y con la llegada del... Qué buen mediocentro que ha fichado el Benfica. Qué bien ficha el Benfica, macho. El turco este del Feyenoord, el Orkun Kokku. Ya veréis qué jugador. Ya veréis qué jugador. El Kokku este del Feyenoord. De verdad, Ruiz Pedro Brás que es el director técnico del Benfica, tiene un ojo, macho, y bueno, y evidentemente Rui Costa, el presidente, como si fuera manco, ¿sabes? Ya veréis qué jugador, qué 10 se va a sacar el Benfica de ahí. Bueno, pues con la llegada de ese jugador, y teniendo a Chiquiño y la irrupción de Joao Neves, puede ser que a lo mejor, pero claro, el Benfica no se lo va a dejar por menos de 50 kilos. Tiene 120 de cláusula. El Benfica no vende barato. Y un jugador que tiene contrato hasta el 27. Es el único que veo yo que podría estar dispuesto a vender, pero hay que disponer de 50 kilos. O 40 más bonos. Está el bar, bueno, en fin. Complicado. Complicado. Por ejemplo, para el lateral. ¿Qué laterales? Yo lo comenté en Twitter. El Barça busca lateral, ¿no? Lateral derecho. ¿A quién ha recurrido? A Méndez. ¿Qué le ha ofrecido Méndez? Pues los suyos. A Cancelo, que vuelve del Bayern para el City, y después le ha ofrecido al lateral derecho del Benfica, el cual a mí
Me gusta mucho y sobre todo porque ha mejorado mucho. O sea, empezó un poco titubante, el año pasado lo ficharon es danés, eh, Alexander Ba. Alexander Ba. Lo ficharon el año pasado y empezó un poco titubeante, le costaba. Muy profundo, es un tío que en ataque se prodiga, vamos, de maravilla, pone unos cientos fantásticos, pero atrás perdía el sitio, andaba un poco perdido, pero ha ido ganando, se ha ido asentando y ha acabado muy bien ese muchacho. Y cuidadito que va a dar que hablar, ¿eh? Y claro, Jorge Méndez lo sabe, evidentemente. Tiene contrato hasta el 27, 25 años, y su cláusula son 50 millones de euros. Su cláusula son 50 millones de euros, y creo que no me estoy equivocando. Entonces, claro, un lateral derecho con proyección de 25 años, con contrato hasta el 27, titular en el Benfica, indiscutible, que se lo van a regalar, y con contrato hasta el 27, 25, o sea, 25 añitos, 50 kilos. Es un lateral profundo, muy estilo Barça, ¿sabes? De profundidad, tiene buen toque de balón, buen lateral. Le costaba en lo defensivo, pero lo está corrigiendo y lo está perfeccionando. Buen lateral. Joao Cancelo. Tiene contrato hasta el 27 también, en el City. De cláusulas, y eso ya de Cancelo ni hablemos. Pero es que Cancelo tiene un sueldo de 14 millones de euros. Perdón, o sea, brutos, ¿eh? Creo que son 7 millones. 7, sí, sin duda. Está cobrando 7 o 7 y pico. 7 o 7 y pico. Más impuestos son 14 millones. Buscará una cesión el Barça con Cancelo, que es lo que le ha propuesto Méndez. El Barça se va a gastar 14 millones de euros anuales en un lateral. Bueno, puede ser. Alexander va, evidentemente, el Benfica no se cobra como las Big Five. Entonces, pues Alexander va puede estar cobrando ahora mismo, creo, si no recuerdo mal, brutos, creo que son 2,5, una cosa así. Pero claro, hay que pagar el fichaje. Y yo Cancelo es un tío pues, fantástico, que te vale en las dos posiciones, aunque bueno, debe ser rarillo porque tropieza en todos los sitios a donde va. Entonces, no sé. Quiere decir, bueno, bonito y barato no lo hay. No lo hay. Estos son 4 jugadores que Méndez está intentando meter en el Barça. Joao Cancelo es de él, Alexander Ba es de él, Palhinha, que el representante es un familiar, y Florentino Luis tampoco. Florentino Luis tiene una agencia de representación pequeñita, Team of Future, creo que se llama, y además son jugadores de proyección, ya le llega el nombre, ¿no? Team of Future. Son jugadores, primera división creo que tiene 15, 16 jugadores, nada más. Deben llevar como 50 jugadores, no sé si los llevarán, y la tercera parte está en primera, el resto en fin, representan jugadores con proyección. Pero bueno, son todos jugadores de su eso, o son de él o le son fáciles de llegar, porque Palhinha está en el Fulham, pero su padre es portugués, su padre es portugués, el entrenador del Fulham es portugués, ¿entendéis? ¿Qué pasa? Te ayuda, porque te cambia jugadores, abre puertas que para otros están cerradas, tiene muchos contactos, es un representante fantástico para eso, pero te hipotecas con él, porque acabas poniendo tu gestión económica también en su mano, porque tiene tal facilidad de mover jugadores, cambiarlos de liga, de convencer a los jugadores, a sus familiares, incluso a sus propios representantes, si es que no los representa él, y acabas en un círculo vicioso que digamos que traspasas jugadores o adquieres jugadores para cuadrar cuentas, no por lo que te pide el terreno de juego en lo deportivo, ¿entendéis?
Mira lo que le pasó al Deportivo aquí cuando iba mal. Lendoiro solo fichaba con Méndez. El Valencia, con Peter Lim. Méndez era su director técnico. Es que tiene esas cosas. Claro que hace un buen trabajo. Claro que es fantástico el tío porque abre puertas y hace cosas que no hacen los demás. Pero es complicado. Y el Barça está en una situación muy delicada y tiene que tener mucho tiento con lo que hace y lo que decide y dónde, en fin, en fin. Y bueno, esto era, os he hecho así este vídeo para que os deis cuenta de cómo se mueve este hombre y del Barcelona, pues lo que le están vendiendo, que yo no digo que sea malo, pero el problema es que incluso lo que le está ofreciendo Méndez, que algunos son muy buenos jugadores, por no decir todos, los 4 que he nombrado son fantásticos jugadores, unos ya formados y otros con proyección, pero es que va a tener problemas económicos hasta para llegar ahí. Es así, señores míos. Es así, señores míos. Pues esto es lo que mueve el fútbol portugués y mucho más que vais a conocer. De vez en cuando, de vez en cuando haré un vídeo de estos y hablaremos para que os deis cuenta de lo que mueve y de los grandes nombres y grandes jugadores y proyección que tiene el fútbol portugués en Europa. El Barça, empantanado con Méndez.